ya está en sala el ex gobernador regional de Cajamarca y además ex congresista de la República, Mesías Guevara Amacifuen, quien por cierto estudió su educación secundaria aquí en nuestra querida región Lambayeque. Don Mesías, buenas noches, bienvenido a esta transmisión de la Red de Medios Regionales del Perú. Gracias por aceptar conversar con nosotros. Daniel, muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. A través de ustedes, un saludo cordial para todos aquellos y aquellas que nos están viendo y escuchando. Muchas gracias por la oportunidad. Lo primero que me gustaría que nos pueda comentar es que como ex autoridad regional, ¿cuáles son las expectativas que genera el hecho de que el Perú en estos momentos se convierta en una especie de epicentro de la atención para todo el Asia-Pacífico con la llegada de los presidentes, de los jefes de Estado, de los jefes de gobierno y que además puede posibilitar una serie de acuerdos para en lo sucesivo incrementar las posibilidades comerciales y económicas de nuestro país? Mira, esto, Daniel, nos obliga a tener varias lecturas. La primera lectura, sin lugar a dudas, que este es un espacio para consolidar el mercado internacional para la producción peruana en diversas áreas, en diversas disciplinas. Eso, sin lugar a dudas, es una gran ventaja. Pero por otro lado, también es bueno precisar de que este foro, es parte de una política de Estado que ya empezó hace 25 años. Es decir, no es que sea una novedad y ya eso se ha ido consolidando y se ha ido incrementando, lo cual también ha permitido que firmemos diversos tratados de libre comercio. Eso es por un lado. Pero por otro lado, también nos exige a nosotros que hagamos dentro del país grandes reformas en la parte laboral, en la parte productiva, aumentar la calidad, por ejemplo, consolidar los corredores económicos interregionales y por otro lado, que genere empleo fundamentalmente para los jóvenes, que yo la verdad y creo que todos los peruanos estamos preocupados por el presente y futuro de nuestros jóvenes. Y por otro lado, también que este importante foro, lamentablemente, ha sido ensombrecido para el pueblo peruano por las malas acciones y decisiones que han tomado y está tomando el Congreso y la Presidenta de la República. Y esa es una de las razones que nos hace dudar de la eficacia que pueda tener para el Perú los acuerdos que se adopten y el nivel de negociación que tenga la representación peruana, en este caso en manos del Ejecutivo, dentro del foro, porque APEC es recibida en el Perú, pero por un gobierno carente de legitimidad, sin respaldo social, con un Congreso enormemente rechazado por la ciudadanía, que toma decisiones que no están en concordancia con la situación nacional, que más bien representan retrocesos frente, por ejemplo, a la lucha contra la criminalidad organizada u otro tipo de delitos, y además con un resquebrajamiento del sistema democrático muy profundo, donde no existe control político, no existe equilibrio de poderes o independencia entre los poderes, y un poder judicial que lejos de poner freno a medidas que puedan resultar nocivas para la vida institucional del país, agacha la cabeza cuando, por ejemplo, el Ejecutivo propone no penalizar por la justicia ordinaria a policías y militares que cometan el uso indebido de las armas de fuego. ¿Cómo toma usted esta situación? ¿Cree que nuestro Ejecutivo es en estos momentos un mal representante ante los países que han venido como parte de la PEC? No solamente es un mal representante ante la cooperación o la comunidad internacional, sino también dentro de la sociedad peruana. Muchos dicen, en lo cual yo no estoy de acuerdo, de que hay una alianza entre el Congreso y la Presidenta. A mi modesto entender, no hay una alianza, hay un sometimiento del Ejecutivo ante el Congreso de la República, quien se ha convertido en un gran pulpo. Ya tiene controlado, como tú muy bien acabas de expresar, al Tribunal Constitucional, a la Defensoría del Pueblo, tiene controlado, ya prácticamente tienen el bolsillo también a la Junta Nacional de Justicia, donde a través de esta importante institución van a controlar al Ministerio Público y al Poder Judicial. Y por otro lado, también desde ahí van a poder dirigir
cambiar las reglas, tanto la elección y la nominación del propio presidente del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE. Entonces, esto, sin lugar a dudas, nos trae a nosotros una imagen muy débil de lo que es la presidenta de la República. Y por otro lado, tú hablabas de una palabra clave, el control político y la fiscalización. Fíjate que en este marco de la PEC, a un sector de políticos nacionales y lamentablemente dirigentes gremiales empresariales, se les está ocurriendo la peregrina idea de que todas aquellas empresas que puedan venir al puerto de Chancay no paguen aranceles, es decir, cero impuestos, lo cual dicen que oscila entre 0 y a 5%, olvidando que a nivel internacional, de acuerdo a los acuerdos internacionales del comercio internacional, ya existe una tasa mínima del 15%. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el objetivo? De hacerse autogoles. Y para evitar ese autogol que va contra el interés nacional, deberían estar haciendo el control político las bancadas parlamentarias, los congresistas, pero ahí eso lamentablemente no está ocurriendo. Por eso, por ese lado, ya empezamos mal. Ojo, esto no lo están haciendo la comunidad internacional, sino los propios peruanos que lamentablemente no tienen ese sentido, no diría patriótico, sino un sentido responsable de cómo se manejan las cosas públicas. En estos, en estos momentos se está procediendo a la inauguración del megapuerto de Chancay, que es, lo ha dicho además el presidente Xi Jinping, la muestra del interés del gobierno chino de emprender, cito textualmente sus palabras, la unión del camino inca con la ruta de la seda del siglo XXI. Hay una estrategia geopolítica muy definida por parte de la República Popular China de mirar hacia el continente americano y de esta manera, pues, a través de sus inversiones, ejercer una influencia política frente a su enemigo del momento, que es Estados Unidos. Es una inversión que supera los 3.000 millones de dólares. Es un puerto que obviamente nos va a permitir un importante desarrollo logístico. Hay observaciones, sí, por ejemplo, el control y supervisión de OCITRAN sobre lo que debería ser la circulación de vehículos y la flota de carga en el puerto. Sin embargo, ¿cree usted que hay necesidad de mirar hacia las otras agendas regionales? Porque, por ejemplo, en el norte del país tenemos todavía pendiente un caro anhelo, como es la construcción del puerto de Puerto Eten, que es la puerta natural de salida de todo el norte del Brasil y toda la región macro oriente o nororiental del Perú, desde Loreto, Amazonas, Cajamarca, San Martín, el sur de Piura, el norte de La Libertad y por supuesto Lambayeque, y lo mismo en Arequipa con el puerto de Corillo. ¿Hay Bueno, mira, necesidad de lo que poner Perú, esa agenda también en discusión? sí, lo que tenemos que hacer nosotros es, hay un viejo dicho que dice Daniel, nunca pongas todos los huevos en una sola canasta. Y es en ese sentido que nosotros tenemos que diversificar nuestro comercio internacional. No olvidemos que también tenemos otros socios, en el caso de la Unión Europea, que ahí nos compran mucho nuestros productos agrarios, caso espárragos, caso arándanos, uva, y el café mismo, que sale, como muy tú bien acabas de mencionar, del norte de Cajamarca, de Jaén, donde salen cerca de 500 millones de dólares en café a Europa y Asia. Y por supuesto, sin dejar de mencionar lo que sale de la región de Lambayeque y Piura. Por lo tanto, nosotros tenemos que diversificar, no podemos hipotecarnos a un solo sector. Ahora fíjate que además de lo que tú acabas de mencionar también, debemos de seguir incrementando nuestra relación con la India, porque es la quinta economía mundial que en estos momentos existe, un desarrollo muy importante con un crecimiento económico anual de 6.33%, y lo cual es la economía que sigue a velocidad y crucero. Y por otro lado, por supuesto, dentro de la PEC también está el sudeste asiático, donde está incluso Indonesia, y por otro lado, Estados Unidos, y también con propio México. Ahora, nosotros tenemos que tener esa visión, por eso ahí viene la tarea fundamental de cómo se dirige las relaciones exteriores a través de Cancillería, que por supuesto, según la Constitución, está a mano de la Presidenta de la República.
y es ahí que nosotros debemos de seguir diversificando. Y el puerto que acabas de mencionar es una tarea pendiente. Fíjate que hay que unir la cuenca del Pacífico con la cuenca del Atlántico, y es ahí que tanto el puerto allá en lo que significa Arequipa, el puerto de Eten, el puerto el puerto San Martín en Pisco, que tiene que fortalecerse también, el puerto Chimbote y el propio ampliación del puerto del Callao. Es decir, que nuestra infraestructura marítima tiene que fortalecerse, pero esto tiene que ir acompañado de otras conectividades, mi querido Daniel. Por ejemplo, hay que aprovechar la oportunidad para consolidar la conectividad vial. Hay que fortalecer la conectividad fluvial de los ríos. Por ejemplo, tú llegas, lo que como acabas de mencionar, llegas a Tuyurimaguas, pero Yurimaguas a Basiquito sea por río. Y lo otro, algo muy importante en nuestros aeropuertos, es decir, la conectividad aérea, que también debe aprovecharse, y algo muy importante, la conectividad digital. Y seguir impulsando lo que es también la política de ferrocarriles y, por supuesto, la eléctrica. Es decir, esto tiene que lograrnos a una integración estratégica de nuestro territorio bajo la visión de la geopolítica que lamentablemente nos están marcando del extranjero y no lo estamos haciendo de nuestro propio territorio. Hay necesidad entonces de buscar consensos para estructurar una agenda que tenga que ver con la infraestructura de desarrollo. Infraestructura de desarrollo no es el parque que hace el alcalde ni la vereda que pavimenta, que inaugura o pavimenta una autoridad local o la escuelita que genera el gobierno regional de cada jurisdicción. Son obras importantes, pero no son obras que impactan sobre el desarrollo económico. Y de cara a un proceso electoral al 2026, porque bueno, lamentablemente la clase política actual nos ha descartado la posibilidad de un adelanto de elecciones, miremos hacia el 2026 en el escenario más positivo, deberíamos de pensar en una agenda común que hable sobre la infraestructura. Pero ¿cree usted que los actores políticos, los partidos políticos, usted que ha sido presidente de Acción Popular, que es uno de los partidos que además de ser de los más antiguos en el país, uno de los que mayor infraestructura de desarrollo generó con el presidente Belaúnde en sus dos gobiernos, están dispuestos, están ocupados, están atendiendo esa necesidad de sentar consensos o buscar consensos por una agenda de desarrollo para el Perú? ¿O están Mira, ocupados en otras cosas? me acabas de quitar la palabra de la boca, pero sin embargo, permíteme, por favor, precisar lo siguiente. Existe en el Ministerio de Economía y Finanzas lo que es el Consejo Nacional de Competitividad, y dentro de ellos también hay un área que tiene que ver con la construcción de la infraestructura a nivel nacional. Pero ahí yo veo que hay un error. Hay un error porque lo hacen desde Lima y al parecer con ciertos grupos empresariales. Digo al parecer, no quiero afirmar. Es decir, diseñan desde Lima lo que es el desarrollo nacional sin implicar, sin convocar a los gobiernos regionales y municipales. Hay carreteras que, por ejemplo, tú como lambayecano conoces con mucha claridad, y tu autoridad también con mucha seguridad, que conoce los cuales son los proyectos de integración. Y igual ocurre con las demás regiones, y eso no se está tomando en cuenta. Por lo tanto, lo que hay que decirle al gobierno nacional es que consensúe con los gobiernos descentralizados y con la población en su conjunto los proyectos de desarrollo, y no nos miren simplemente desde un gabinete. Y en lo que se refiere al tema de lo que es la prioridad de la actual clase política dirigencial que están en el Congreso fundamentalmente, sin lugar a dudas, ellos están en otra cosa. Su agenda de ellos es solamente lograr impunidad. Su agenda de ellos es dictar normas y leyes que buscan protegerse, porque todos sabemos que cerca de 70 congresistas tienen carpetas fiscales, y por otro lado también la propia presidenta de la República. Por eso su agenda de ellos más está sumergido o abocado a generar impunidad que buscar el desarrollo nacional, como lo que estamos hablando, y mucho menos el bienestar social de los pueblos, caso salud, caso educación. Fíjate que en estos momentos, por ejemplo, tenemos la fibra óptica tirada a nivel nacional, donde ya deberíamos de impulsar la telesalud, la telemedicina, lo que es la transformación digital productiva. Por ejemplo, ahí en la región de Lambayeque, en todas las regiones agroindustriales y en todo el Perú en general, ya deberíamos estar utilizando lo que es la inteligencia artificial para mejorar nuestra producción y también utilizarlo para educación. Pero esos puntos, lamentablemente, están distantes. Creo que ni siquiera lo ven, ni siquiera lo tocan la actual clase política, fundamentalmente los que están en el Congreso de la República. Ellos están buscando cómo llegar al 2026 y cómo librarse
de los temas penales cuando dejen de ser autoridad en el 2026, tanto la presidenta como muchos congresistas. Eh, Ha tocado usted hace un momento las decisiones erráticas del Congreso de la República y cómo es que hace de las leyes que deben perseguir el crimen situaciones más laxas que, lejos de ayudarnos a combatir este flagelo, lo terminan haciendo más permisible. ¿Qué está pasando en el Congreso de la República? Usted ha sido congresista, ha ocupado una curul, conoce, como se dice en criollo, el cuco por dentro. El monstruo lo conoce de cerca. Hay tantos intereses que se están jugando en el Congreso de la República para emitir leyes tan nefastas. Han aprobado la eliminación de la detención preliminar. O sea, los congresistas están legislando, no sabemos a favor de quién, porque ni siquiera los delincuentes podrían estar de acuerdo con cosas tan absurdas, tan ilógicas con esto. ¿Cuál es su Mira, reflexión? lo que ha pasado con este Parlamento en este periodo, creo que es algo bastante sui generis. En todo Congreso siempre han habido personas investigadas por actos de corrupción o por delitos que hayan cometido durante o antes de su gestión parlamentaria, pero eran pocos. Ahora ya esto se ha multiplicado en casi 20 veces y por lo tanto esto está llevando que hagan leyes o den leyes a su medida, como dije hace un instante, para lograr la impunidad. Pero no se dan cuenta que hay estas leyes que ellos dan para favorecerse de generando una impunidad, tienen efectos colaterales. Y esos efectos colaterales son que están apoyando y amparando a lo que es la criminalidad a nivel nacional. Fíjate que producto de esta ley recientemente ha salido el señor Orellana, que todos sabíamos en su momento que fue sentenciado después de una larga investigación, y hay otros que también han presentado ya sus solicitudes para que puedan acogerse a esa ley que es la 32.108, porque no están sindicados o no estarían sindicados como organizaciones criminales. Por lo tanto, creo yo que más les impulsa esto, lo que significa su propia protección. Y prueba de ello es que hay muchos, por ejemplo, ya la Fiscalía ya pidió 18 meses también de prisión preventiva para los colaboradores de la congresista Agüero, según leo en los medios de comunicación, a una congresista de Piura, también ha sido ya pedida, requerida por la Fiscalía, y por lo tanto, fíjate que ellos más están pensando, como te dije hace un instante, tienen una agenda muy distinta al desarrollo nacional y no les interesa volver a esa ruta, incluso hasta diríamos que es antidemocrática. Estamos en un momento en el que la democracia ya no es democracia, como dice la arenga de quienes en estos momentos protestan en diferentes regiones del país. Esta democracia ya no es democracia, tan poco nos olvidamos o tan rápido nos olvidamos de las lecciones aprendidas tras la caída de la dictadura de Alberto Fujimori, don Mesías. Según los indicadores internacionales de los índices de democracia, el Perú ha pasado a ser una democracia híbrida, es decir, una democracia entre dictadura y libertad de derechos fundamentales, de libre expresión incluso. Por ejemplo, hoy la policía tiene un superpoder que si quiere te detiene en la calle, incluso estamos viendo una represión muy agresiva, ya disculpa la palabra que voy a decir, podríamos decir hasta brutal, y eso lo hacen con un desenfreno único. Y por otro lado también estamos viendo que desde el Congreso de la República utilizan a la subcomisión de acusaciones constitucionales para eliminar a los potenciales candidatos a la presidencia de la República para ellos quedarse solos. Y por otro lado también siguen manipulando las normas electorales. Hasta ahora no sabemos cuáles son las reglas, ya a poco tiempo que se van a realizar las elecciones. La presidenta de la República tiene que convocar elecciones en abril o mayo del próximo año, pero sin embargo hasta hoy no sabemos cuál es el futuro en los movimientos regionales, si va a haber reelección o no va a haber reelección de los alcaldes y gobernadores. ¿Cuántos diputados va a tener el Perú y cómo va a estar por regiones? ¿Cuántos senadores y de qué manera se van a elegir? Las funciones sí lo han determinado, pero fíjate que y también han suprimido lo que es el derecho al plebiscito por el pueblo peruano. Por lo tanto, todo esto indica que ya no seamos una democracia y hayamos pasado a ser una democracia híbrida, y esto
al sentir y evaluación internacional, ni siquiera de nosotros mismos, que al final nos podrían acusar de comunistas, de caviares, de lo que sea. Es decir, la comunidad internacional son los que nos están calificando. No Mesías, para cerrar esta entrevista que gentilmente ofrece usted a la red de medios regionales del Perú, eh, los partidos políticos se han convertido también en cajas criminales, en organizaciones más pegadas para lo delictivo que para lo político. ¿Qué opinión le merece, por ejemplo, el hecho que hoy tengamos al expresidente Alejandro Toledo sentenciado a 20 años y 6 meses por corrupción, al expresidente Ollanta Humala ya en un juicio oral también por presuntamente haber recibido financiamiento ilícito, y a los principales actores políticos en una situación similar, el expresidente Martín Vizcarra, la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, es decir, las cabezas de las organizaciones políticas sentadas en el banquillo de los acusados? Algo nos debe decir eso, ¿no? Mira, lo que nos dice es que los partidos políticos, y más que los partidos, el sistema de partidos políticos, hemos entrado en una crisis institucional. Y esto provocado, yo creo, de manera adrede, incluso desde el propio Congreso de la República. Fíjate que hoy tenemos cerca de 37 partidos políticos que ha relajado totalmente la inscripción de los partidos políticos y en cartera otra treintena más. Es decir, si, tal como seguimos, no vamos a bajar de 50 partidos políticos Es un para festín electoral el participar que se viene. en el comité electoral. ¿Y eso qué ha ocurrido? Ha ocurrido que ya, disculpa la palabra, que se pierda la esencia de la política, de los propios representantes. Y eso hoy lo estamos pagando. Y eso ha hecho que los hombres y mujeres de bien, jóvenes y personas en general, se asusten de participar en política, se corran. ¿Y por qué? Porque la política la ven como algo lejana, algo desconfiada, y eso es lo que viene ocurriendo. Y por supuesto también ha primado la falta de ética y lamentablemente hay muchos que al Perú lo ven como un botín y no como algo que tú quieres mejorar y hacer que progrese. Y eso viene ocurriendo, y yo lamento, y hay organizaciones, partidos políticas que incluso están, no solamente sus líderes, mi estimado Daniel, sino las propias organizaciones políticas están siendo investigadas por organizaciones criminales, y a la cual también el propio Congreso ha sacado o ha dado una ley para evitar que a los partidos políticos se les indique como una organización criminal. Es decir, ahí también ha surgido la autoimpunidad. Un fuerte abrazo, don Gracias. Mesías, hasta Cajamarca, y espero Y tenerlo pronto por Chiclayo. permíteme darle un segundito, un saludo a Román, que no pudimos Román conversar, está en pero mi Puno. aprecio y cariño para Román y también a través de él para el pueblo de Puno, que fíjate que en estos momentos el presidente de la China, en su artículo que ha escrito, ha evocado a la cultura ancestral. Mi respeto, como siempre, al pueblo aymara, al pueblo quechua, que nos han dado mucho y que debe siempre estar en lo más alto del corazón de todos los peruanos. Muchas gracias, muy buenas noches a los dos. Un abrazo, muchas gracias. Fue Mesías Guevara Amasifuen, ex gobernador regional de Cajamarca.